Clearly not that familiar with computer technology, he handed the police a golden opportunity. Bienvenidos a WatchMojo Español. El día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los errores y errores de cálculo que llevaron a la captura de asesinos en serie. Once again, it was a traffic violation that brought him down. Multa de estacionamiento. David Berkowitz. Uno de los modus operandi más aterradores de los asesinos en serie es cuando eligen a sus víctimas al azar, como lo hizo David Berkowitz, alias el hijo de Sam. Berkowitz, quien comenzó su matanza en 1975, acabó con la vida de 6 personas e hirió a 11. Spreading panic across the city that never sleeps. En 1977, Cecilia Davis caminaba cerca de una de las escenas del crimen de Berkowitz cuando vio a un hombre junto a un coche. Algo le dijo que corriera, y así lo hizo, escuchando disparos mientras se alejaba. Finalmente, Davis informó a la policía del incidente y de que el vehículo que utilizaba el hombre tenía una multa de aparcamiento. Tras comprobar los detalles, los policías encontraron a Berkowitz, descubrieron armas en su coche y lo detuvieron. And sure enough, there were 4 summonses given out. One of them to a David Berkowitz. En 1978 fue condenado a 25 años a cadena perpetua por cada asesinato. Matrícula desaparecida. Joel Rifkin. En 1994, Joel Rifkin fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato y condenado a 203 años de cárcel. Sin embargo, se cree que pudo haber asesinado hasta 17 víctimas durante su reinado de terror de 4 años en Nueva York. De no ser por un error cometido en 1993, Rifkin podría no haber sido capturado nunca. Cuando la policía intentó detenerle por no llevar la matrícula trasera, Rifkin entró en pánico y se dio a la fuga con la policía persiguiéndole. He just kept driving, and that's when I initiated the pursuit. Sin embargo, después de más de 20 minutos de conducción temeraria, el asesino en serie estrelló su camión contra un poste, lo que permitió a los agentes detenerlo. Sin embargo, mientras se acercaban al camión, había un fuerte olor. That's when I noticed stench. Cuando los policías miraron debajo de una sábana, descubrieron a una de las víctimas de Rifkin. Matrícula falsa. Peter Sutcliffe. Entre 1975 y 1980, el norte de Inglaterra estaba sumido en el miedo. Un criminal conocido como el Destripador de Yorkshire se había cobrado la vida de 13 personas, cifra que más tarde se sospechó que era mucho mayor, y había herido de gravedad a varias más. Sin embargo, la policía no tenía pistas. En 1981, Peter Sutcliffe fue detenido después de que la policía se fijara en él en un coche con escolta, y aunque efectivamente tenía matrícula, era falsa. And discovered that the number plates did not tally with the vehicle. That rang alarm bells. Los policías se dieron cuenta rápidamente de que Sutcliffe coincidía con la descripción del Destripador de Yorkshire. Un agente descubrió armas tiradas donde Sutcliffe fue arrestado y un cuchillo escondido en el baño de la comisaría. Tras un intenso interrogatorio, Sutcliffe confesó. Sutcliffe knew it was caught, and it was then he said, "I know what you're leading up to. It's me, I'm the Ripper." Fue condenado a un mínimo de 30 años, que más tarde fue cambiado a cadena perpetua. Sutcliffe falleció en la cárcel en 2020. The serial killer Peter Sutcliffe, known as the Yorkshire Ripper, has died in hospital at the age of 74. Marcas de arañazos. Earl Nelson. Tras sufrir una lesión en la cabeza cuando era niño, Earl Nelson, alias el estrangulador oscuro o el hombre gorila, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más errático. Con el tiempo, se convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. En poco más de un año, Nelson acabó con la vida de hasta 29 personas en numerosos estados, entre ellos Washington, California, Oregon y Missouri, y finalmente acabó en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Tras más asesinatos, se buscaba a alguien que coincidiera con la descripción de Nelson. Con todo esto en marcha, visitó a un barbero. Sin embargo, el trabajador observó sangre y marcas de arañazos en Nelson y avisó a la policía. Finalmente, Nelson fue descubierto y detenido. En 1928, Nelson fue ejecutado por sus crímenes. Indecencia pública.
Arthur Shawcross. En 1987, Arthur Shawcross, más tarde conocido como el asesino del río Genesee, fue liberado de la cárcel tras acabar con la vida de 2 niños. Al año siguiente, comenzó a aterrorizar a los ciudadanos de Rochester, Nueva York. Shawcross acabó con la vida de unas 12 personas hasta 1990. Por aquel entonces, la policía había descubierto a una de sus víctimas y un helicóptero estaba vigilando la zona en la creencia de que el asesino volvería al lugar. Avistaron a Shawcross en un puente cercano, al parecer haciendo sus necesidades de una forma u otra. As the helicopter flew by, he closed the passenger door. Tras comprobar la matrícula de su vehículo y descubrir su morboso historial, los policías detuvieron a Shawcross, quien admitió su culpabilidad. Fue condenado a 250 años de cárcel antes de fallecer en 2008. I know something inside me is weird. Testamento falsificado. Harold Shipman. Tras la conclusión de la investigación Shipman en 2005, se descubrió que Harold Shipman podría ser uno de los asesinos más prolíficos de la historia, con más de 250 víctimas. Más tarde conocido como el Doctor Muerte, Shipman era médico general en los alrededores de Manchester, Inglaterra. Se hacía amigos de pacientes ancianos, quienes le dejaban dinero en sus testamentos y luego les administraba cantidades mortales de morfina. Pero cuando a la abogada Angela Woodruff le dijeron que el testamento de su madre se lo había dejado todo a Shipman, empezó a sospechar. She was absolutely astonished because if you look at the actual will, it's so amateur. Una investigación llevó a la policía a darse cuenta de que la máquina de escribir del médico se utilizó para escribir el testamento, así como que su huella dactilar estaba en la carta. And that in interview he suggested that Mrs. Grundy used to borrow the typewriter. En el 2000, Shipman fue condenado a cadena perpetua antes de quitarse la vida en 2004. It would have been Harold Shipman's 58th birthday tomorrow. The former GP thought responsible for more than 200 murders. Problemas de plomería. Dennis Nielsen. Entre 1978 y 1983, Dennis Nielsen atrajo hasta 15 víctimas a sus residencias de Londres, Inglaterra, les quitaba la vida y luego vivía con los restos durante un tiempo. Pero en 1983, un fontanero examinaba una tubería de desagüe de la que se habían quejado varios residentes. El trabajador encontró una extraña sustancia que las recubría. He discovered that what was blocking the toilets was actually human flesh. Tras una investigación, se descubrió que eran restos humanos, lo que condujo a Nielsen. On the 9th of February, blocked drains would lead to his discovery and arrest. Cuando la policía llegó y registró la propiedad, encontró más restos esparcidos. Nielsen se había deshecho de las pruebas mediante una hoguera o tirándolas por el retrete, lo que provocó su caída. Fue condenado a cadena perpetua por 6 asesinatos y una tentativa. En 2018, Nielsen falleció en la cárcel. Nielsen was totally matter of fact, quite cold. There was no remorse, there was no indication of any remorse. Conducción errática. Randy Kraft. En 1983, los agentes de la patrulla de carreteras de California se percataron de que un coche conducía de forma errática por la autopista. Como era de esperar, sospecharon que se trataba de un conductor ebrio y pararon el auto. California Highway Patrol pulled over Randy Kraft for driving erratically. Mientras un policía hablaba con el conductor fuera del vehículo para hacerle una prueba de alcoholemia, el otro revisaba al pasajero que permanecía sentado. Sin embargo, descubrieron que estaba atado y no estaba vivo. Por pura casualidad, estos agentes descubrieron la identidad del tristemente célebre asesino del marcador, Randy Kraft. En 1989, Kraft fue declarado culpable de acabar con la vida de 16 hombres, recibiendo una sentencia de ejecución. Sin embargo, se especula que podría haber asesinado hasta 67 personas. Al momento de hacer este video, Kraft sigue en el corredor de la muerte. And that's where he is still, 73 years old, at the infamous San Quentin prison in San Francisco. Coche robado. Ted Bundy. A principios de 1978, Florida estaba experimentando una serie de brutales ataques y asesinatos en un corto espacio de tiempo. Todo terminó cuando el agente David Lee se dio cuenta de que tenía delante un coche que había sido denunciado como robado. A man was spotted in his VW Bug
acting suspiciously. Mientras el ladrón intentaba escapar corriendo, Lee lo abordó y lo arrestó. Pronto se descubrió que Lee había llevado ante la justicia a Ted Bundy, quien había escapado varias veces de prisión preventiva y cometido crímenes horribles. Ted Bundy was in custody again, but his capture would spell just the beginning of an extraordinary 11-year circus. Tras una serie de juicios por sus crímenes, Bundy fue condenado a la pena capital. Aunque confesó haber matado a 30 personas y se confirmó que había acabado con 20 vidas, se especula que la cifra real podría ser mucho, mucho mayor. En 1989, la sentencia de Bundy se llevó a cabo. While he confessed to many crimes, investigators say he recanted many statements and couldn't be trusted to tell the truth. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Disquete. Dennis Rader. Entre 1974 y 1991, varias personas perecieron a los alrededores de Kansas a manos de BTK, apodo que se puso a sí mismo el monstruo que se burlaba de los medios de comunicación y de la policía en sus mensajes, pero después desapareció. Sin embargo, en 2004 BTK empezó a enviar cartas detalladas al periódico The Wichita Eagle. Deseosos de recibir más escritos suyos, la policía convenció a BTK de que no se le podría rastrear si enviaba un disquete con los documentos. Sin embargo, sí podía y cayó en el anzuelo. Los especialistas descubrieron pruebas en el disco que lo relacionaban con una iglesia y su presidente del consejo, Dennis Rader. En 2005, Rader se declaró culpable de 10 cargos de asesinato y fue condenado a 175 años de cárcel. ¿Cuál de estos errores de asesino en serie te ha sorprendido más? Haznoslo saber en los comentarios. It isn't that impossible in this society. It happens. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.